No estás a la deriva, indefenso, a merced del subconsciente. Pero como no reconoces esta realidad y lo que sucede en tu subconsciente, no actúas activando tu poder consciente para dirigir tu vida y crear tu realidad. De eso precisamente vamos a hablar hoy, de dónde nace la realidad que vives. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido y antes de comenzar, quiero decirte que mi voz va a sonar muy diferente. Y es porque en este momento estoy pasando por una congestión nasal tremenda y garganta y muchos otros síntomas que pueden ser el bicho, pero que sin embargo he trabajado bastante fuerte en el no miedo porque sé, precisamente con relación al episodio de hoy, de dónde nace la realidad que vives. Así que yo dije, voy a utilizar, aunque sea esta voz tan extraña que tengo hoy, que parece que estuviera hablando de la nariz, y voy a hablar precisamente de dónde nace nuestra realidad, la realidad que tú tienes en este momento, o que tú en alguna parte de tu vida experimentaste y que crees que tú no creaste. Así que empecemos por, como yo diría, el principio. ¿Cuál es el origen de lo que vives? Es lo primero que uno se pregunta generalmente. Cuando uno empieza un camino de transformación, empieza a preguntarse cosas que si las comparte con otras personas seguramente van a decir, ay, tú tan filosófica, ¿de dónde estás saliendo? Pero es cierto, a veces me imagino que te has sentado a pensar, ¿de dónde sale aquello que vives? Y si no has pensado muy profundamente, puedes pensar que viene alrededor de las circunstancias externas que tienes en tu vida. Pero no me creas. Simplemente escucha lo que voy a decirte y experimenta por ti mismo cuando hagas los cambios a ver qué sucede en tu vida. Creas tu realidad consciente a través de tus creencias que tienes del mundo, de ti mismo y de los demás. Nada se desprende de la nada. Tiene que haber algo dentro de ti que ya está almacenado, que son en este caso el mundo, las creencias del mundo de ti mismo y de los demás, que crean esto que tú ves. El centro de poder está en el presente, por ende, y no en el pasado, por ejemplo, en otra vida. Y la cosa es entender que el poder está aquí y ahora. Porque es aquí y ahora cuando tú tomas las decisiones. Cada momento que está pasando es, como quien dice, una chispa ya del pasado. Pero en este momento que hablo, este es el presente que estamos viviendo. Y las decisiones que yo tome aquí en este momento, aunque las tome de manera inconsciente, son decisiones que van a moldear mi creación, ese canvas con el que llegamos acá y que llamamos vida. Así que no estás a la deriva, indefenso y a la merced del subconsciente. Esto es lo primero que hay que entender. Aunque el subconsciente maneje la mayoría de nuestro tiempo nuestra vida. Pero como no reconoces esta realidad de que no estás a la deriva y lo que sucede es que con tu subconsciente estás creando, piensas que no puedes hacer nada o ni siquiera te das cuenta que puedes hacer algo y por tanto no actúas activando tu poder consciente para dirigir tu vida y crear tu realidad. Hay una cosa que parece aquí una ambivalencia y es que hemos oído muchas veces que el subconsciente es el que en el 95% del tiempo está creando tu vida. Entonces, ¿qué vaina? Eso es una cantidad de cosas guardadas allí en el subconsciente y no tenemos control sobre ellas. Entonces, qué tontería. Además, el consciente guarda muy poco poder, pero la realidad no es esa. Para eso utilizamos el consciente, para mirar y regular lo que está entrando en cada momento del subconsciente. Y ahí está la clave de por qué necesitamos a los dos. Por eso ese poder consciente, esas capacidades,
se mantienen dormidas esperando a que actúes como el Dios que eres. Es como el que guarda esa entrada celosamente y permite que entren o salgan ciertas cosas que están allí guardadas en esa mansión que es el subconsciente. La capacidad de tu ser interior, o sea, lo que yo llamo tu superpoder, la activas a través de las ideas que tienes acerca de la realidad. A ver. Descansemos aquí un poquitito y pensemos esto bien. La capacidad de tu ser interior, tu superpoder, que esa es la capacidad de tu ser interior, la activas a través de las ideas que tienes acerca de la realidad. No, Marce, entonces yo viví una experiencia muy difícil de pareja, entonces lo que yo creo es que todos los hombres son terribles. No, Marce, es que yo he intentado miles de trabajos y siempre me terminan sacando. Así que yo siento que el mundo corporativo es terrible. No, Marce, es que yo tuve experiencias de embarazo muy dolorosas en las que perdí a mis hijos. Entonces yo sé que yo no puedo dar a luz, que yo no puedo quedar embarazada. Esta es simplemente la manera como tú miras lo que has experimentado. Y esto es lo que has guardado a través de lo que has vivido y se mantiene en tu subconsciente. Pero ¿qué pasa? Que tu realidad no ha cambiado de pronto si sigues viviendo la misma experiencia porque no has activado ese poder consciente para dirigir tu vida y crear tu realidad. Yo sé que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero aquí también vamos a trabajar esa parte. Sigue conmigo acá para ver cómo vamos desglosando esto tan interesante para llegar a donde queremos llegar. Tú tienes la capacidad de crear tu vida a medida que ejercitas tu poder. Aquí hay una cosa clave. A medida que lo haces y traes a la vida aquello que piensas. Hoy entenderás la naturaleza de tu experiencia privada y a usarla para tu beneficio. ¿Tú crees que porque estás pensando ahí solito, sin compartir con nadie, crees que eso se queda ahí contigo y que no está haciendo nada? Pero está haciendo dos cosas, está creando tu realidad personal y está creando la realidad colectiva. Si algo te queda en este episodio es, la experiencia nace de la mente, el espíritu, los pensamientos y sentimientos de la mente consciente e inconsciente. La realidad no se te impone en ninguna parte, aunque tú puede que hayas nacido en una familia muy pobre y dices, no, es que yo nací llena de pobreza y por eso mi realidad no cambia. La realidad no se te impone y sucede porque estás muy unido a tu propia realidad, que crees que no la puedes cambiar, pero siempre hay una oportunidad de cambiarla. Si tus pensamientos son negativos, estarás experimentando lo mismo y hasta que no los reconozcas, serán impedimentos para crear una nueva realidad. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el señor que nunca sale adelante. O la niña que siempre se enreda con la misma clase de hombres. O la persona que nunca encuentra la pareja ideal. Y ya lo último empiezan a pensar que es que no nacieron para ello, que es que eso no está disponible para ellos. Lo que sucede es que no estás familiarizado con tus pensamientos en general. No ves más allá de tus narices. Así es. Y no estoy hablando de solamente pensamiento positivo, porque se requiere más que pensamiento positivo. Ya lo vas a ver porque ya te voy a mostrar cómo se hace. Te invito a mirar tus pensamientos de forma consciente. Aquí está la parte de trabajo y se demora bastante porque es un trabajo diario para descubrir tus intenciones, expectativas y el estado de tu mente interior. Claro, tenemos que saber que si algo está enfermito en nuestra realidad, como quien dice, una carencia tremenda, porque no consigues dinero o no llegas a la realidad que buscas, algo tiene que estar fallando, ¿cierto? Entonces estás experimentando un estado en tu mente que no está de acuerdo con lo que tú quieres crear. Ese es el primer ajá. Si tú a menudo piensas en una realidad difícil, llena de miedo, con escasez y deteriorada, no dudes ni por un momento que eso es lo que verás. Por eso, con mi inicio de este episodio del podcast, yo te dije,
estoy con un sonido súper nasal, pero no importa, porque yo conscientemente estoy decidiendo mirar la experiencia que estoy viviendo en este momento de una manera distinta. Porque yo sé que con lo que piense, creo mi realidad. Es que no se manifiesta inmediatamente porque no estamos en ese tipo de realidad. Pero sé que con lo que yo deje a mi mente volar, con esto que estoy experimentando, con esta nariz tan tapada, con esta fiebre que tuve, que ya no la tengo, con este dolor de garganta, puedo estar pensando miles de cosas, pero decido pensar que no es nada grave. Decido pensar que simplemente es una activación que está sucediendo en mi vida. Decido pensar que siempre estaré bien y que mi manera de ver las cosas crea mi realidad. Entonces yo elijo cómo veo y pienso lo que me sucede. Y es que, de nuevo, lo que sientes y piensas son los ladrillos de la morada que construyes. No es tarea fácil ahora en estos momentos que vivimos, y tú sabes por qué, crear una realidad oscura y llena de carencia, porque el miedo se apodera de muchísimas personas. Tú no sabes cuántas personas escucho decir que el bicho, que el problema, que la inflación, que no vamos a vivir bien, que a todo el mundo le falta, que este gobierno, que el país, que el mundo. Entonces, no hay que perpetuar eso. No podemos ser tontos y hacernos los de la vista gorda, pero sí tenemos la capacidad de decidir y elegir qué pensamos en cada momento. Si conoces la base que aquí te comparto, sabrás que no existe otra manera de cambiar tu realidad que a través de tus propios pensamientos y sentimientos. Y sabes esto porque yo hablo mucho de la alquimia de las emociones. Y esta alquimia de las emociones está directamente ligada a trabajar los sentimientos y a trabajarlos a través de lo que está encerrado en tu campo energético con cada chakra. Porque hay que ser conscientes de qué tenemos guardado, qué queremos y para dónde vamos. Ahora que ya sabemos esta base, voy a invitarte en este momento a que me dejes tu review en Apple Podcast. ¿Y cómo lo haces? Vas, abres el episodio de Alquimia Personal y te vas a dar cuenta que cuando abres, como quien dice, la carátula del podcast, si tú vas hacia abajo y te desplazas, dice ahí dejar mi reseña. Lo abres, escribes tu reseña, cuéntame quién eres, de dónde eres y qué te ha gustado del podcast, la salvas o la guardas y ya queda lista. Así que si te sientes identificada con esta persona que escribió esta reseña tan linda que aquí te voy a leer, te invito a que dejes tu reseña. Y lo que dice esta persona es, mira qué tan lindo, dice, te sigo hace más de un año y siempre disfruto cada una de tus palabras que llegan a través de los correos, podcasts y talleres. Gracias por enseñar desde el amor. Trato, gracias, el nombre es Agna42. Gracias por tu reseña, por tu comentario y por hacerme partícipe del proceso de vida que estás teniendo en este momento. Ahora sí, continuemos entonces con la segunda parte de lo que queremos hablar acá hoy. Y es específicamente, ¿qué pasa o qué puedes hacer cuando se presenta el problema de tener una realidad difícil? Primero entendamos cómo se presenta ese problema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de tu vida que está pasando esta realidad difícil? En pocas palabras, esto pasa cuando conscientemente permites que los pensamientos y los sentimientos, vamos otra vez con las emociones ahí, inconscientes, dirijan tu realidad y se presenten cuando quieran. O sea, se tomaron tu cuerpo. ¿Por qué? Pues porque ya pensaste y eso es un ciclo vicioso. Entonces aparecen y vuelven y aparecen y tú no las estás controlando. Los sentimientos siempre son la clave que te muestran por qué camino vas. Son la prueba fehaciente de los caminos que recorres. Eso sí, no hay duda. Los sentimientos te avisan. Si la realidad que estás experimentando es difícil, quiere decir que habitualmente recurres a pensamientos que te mantienen allí. Pero tú no te das cuenta porque simplemente piensas y rumias lo mismo
y no cambias a pensar o a ser, como quien dice, el que guarda ese espacio y dice, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estoy pensando así? Por ejemplo, los problemas con el bicho, los problemas de salud, las enfermedades que estamos teniendo, las dificultades por las que están pasando las personas o tú, son pensamientos recurrentes que se apoderan de muchos, pero no estamos a la deriva. Si crees eso, entonces tú sí lo estás. Cuando tienes una experiencia dolorosa o vives una realidad difícil, y no me refiero a algo en lo que no tengas control como el fallecimiento de un ser querido, una pareja o un hijo, por causas ajenas como la edad o porque fue algo fuera de tu control, lo mejor es instantáneamente comenzar a observarte y decirte si te estás sintiendo mal y si constantemente tienes ese pensamiento que vuelve, regresa y regresa, ¿qué es lo que anda mal? Cuando estás muy inconsciente, verás que le echas la culpa a la vida pasada pensando que eso es el karma, o a la sociedad porque es que todo el mundo es un descarado, o a tu familia porque es que tus padres tienen la culpa de todo, o solo digas así es la vida y vas aceptando lo negativo como parte de ella. No estoy diciendo que pelees constantemente contra la vida o que no entiendas tu realidad, pero tampoco es aceptar con resignación pensando que el problema no está en tus manos, que no tienes cómo enmendar las cosas. Actuando así, tú solo aceptas lo que pasa alrededor de tu vida, no viendo que siempre existe la posibilidad de cambiar tu destino. No estás a la merced de él, más bien tú lo creas y lo haces a cada momento. ¿Con qué? Recuerda, con tus pensamientos y sentimientos. Aquí entran entonces las emociones. Estás rodeado todo el tiempo o estás experimentando, sería mejor decir, todo el tiempo, emociones. Y estas son solo el reflejo de lo que guardas y lo que experimentas en cada momento. Mira, he conocido muchos que creen que el dolor es mejor, que es noble, que el sufrimiento es el camino, que el autosacrificio, que creen que no se merecen nada, que creen que buscar el propio bien sanamente es de egoístas. Y esto es otra manera de dirigir tu vida porque está mandándola esta creencia. Entonces, ¿qué es lo que vas a experimentar? Exactamente el sufrimiento, el sacrificio, el que todo el mundo pase por encima de esta persona, porque esa es su creencia y eso es lo que invade a cada momento su pensamiento. Así que estas experiencias nacen de lo que tienes dentro como creencias y vivencias, de lo que has sentido y experimentado, los impulsos vividos que siempre aguardan el juicio de la mente consciente. Mira que esto es importante. Hay que mirarse, hay que analizarse, no hay que echarse látigo, pero sí hay que observarse. Así que si tú crees así, has encontrado que tienes una semilla peligrosa dentro de ti. Si crees que la vida es difícil, que es un egoísta y que si uno piensa en uno y que hay que sacrificarse, que la culpa la tienen los demás, el sistema. Esto es una semilla peligrosísima y hay que saber cómo transformar esta semilla para que la vida nuestra dé fruto. Así lo creas o no, el camino que transitas lo elegiste tú y lo creaste tú. Y sé que no te va a gustar esto que te estoy diciendo, pero hay que llamar aquí a la responsabilidad que conlleva crear tu propia vida. Entonces me vas a preguntar, ¿y una persona que nació en la miseria, cómo va a tener la culpa? Bueno, desde antes vienen cosas que tú puedes elegir y condiciones para que tu alma viva ciertas experiencias. Esto en parte se puede explicar así. También se puede explicar porque tú querías experimentar la capacidad de salir de esa experiencia, no solo de vivirla y de sentirla, sino de transformarla. Y nadie está exento de poder cambiar lo que vive. Lo que pasa es que siempre hay como un retraso entre lo que uno crea con su pensamiento, con su sentimiento, con sus acciones y lo que se refleja en la realidad. Aquí hay que tener paciencia porque no estamos creando al tipo mago
que mueve la varita y ya se dio lo que queríamos. Necesita trabajo, autoobservación, enmendar y arreglar y esperar, porque esto es una realidad que requiere de la baja densidad física. Y para que esto se dé hay que esperar. No podemos esperar tener una mesa, por ejemplo, hecha por un carpintero ya mismo. Él tiene que recoger la madera, arreglarla, sellarla, trabajarla, todo el cuento para luego poder tener la mesa. Así es la realidad en la que estamos viviendo. Si naciste pobre o enfermo, estas circunstancias no pueden permitirte que pienses que por siempre va a ser así. Tú puedes cambiar para mejor. A veces no es tan fácil encontrar el camino, pero sí es posible. Sobre todo no es fácil cuando has vivido una misma realidad por mucho tiempo. Una de las mejores frases para expresar esta realidad es: mira a tu alrededor. Y eso exactamente fue lo que creaste. Esto significa que eres capaz de crear tu propia experiencia personal. El mundo como lo conoces refleja lo que tienes dentro. Y el mundo también es nuestra creación conjunta. Por eso todos contribuimos al mundo con cada acción que tenemos. Tú me has oído decir muchas veces, bueno, gracias por permitirme acompañarte y gracias por cambiar la vibra del planeta. Pero Marce, ¿cómo así si yo lo que hice fue solamente recoger una basura de la calle? Esto carga una vibración. Esa actitud se refleja en la mente colectiva, en lo que estamos experimentando como seres en esta encarnación. Y eso contribuye o no a la energía del planeta. Vamos entonces a pasar a las claves hacia una realidad deseada. Ya que sabemos estas dos partes, ¿cómo o qué tenemos que hacer o qué tenemos que tener en cuenta para crear esa realidad deseada? Esto es de una manera muy básica. Entonces, voy a empezar por la primera, y es que aquí requieres que uses la naturaleza consciente para actuar deliberadamente hacia lo que quieres llegar. Recuerda que tu experiencia en este momento es física, pero que en realidad eres energía y es así como también creas. No te dejes embaucar por todo lo que ves, porque estos sentidos externos te están mostrando la parte física, pero eso no es lo que verdaderamente eres. Eres energía, eres un espíritu que ha venido aquí a encarnar, a participar a través de un alma que está en un cuerpo. Puedes cambiar tu mundo personal y solo hay que usar tus actitudes conscientemente y examinarte para proyectar solo los pensamientos y sentimientos que ayudan a crear tu realidad. Ay, caramba, esto aquí requiere un trabajo que para mí ha sido titánico, porque sobre todo en tiempos difíciles tendemos a la crítica, al dolor, al victimismo, los demás no me comprenden, a la culpa, y esto todo, primero baja la vibra y segundo te mantiene en un círculo muy delicado que no te permite ver más allá. Pero si vives de forma inconsciente, como te acabo de explicar, entonces tú no vas a lograr ese cambio. Por eso hago tanto énfasis en conocerte, descifrar cómo piensas y comprender cómo comenzar a sanar esos pensamientos, emociones y sentimientos que te mantienen en el espacio equivocado. Aquí yo te he dicho varias veces que trabajar usando la parte creativa que tienes ayuda muchísimo, porque te ayudas a liberarte de lo que ya no te pertenece y a moverte en tu camino de evolución. Lo segundo dentro de estas claves es que si llevas más de un año conmigo, sabes que hay un tip o un puntito importante y es que hay que conocerte y así a tus emociones. Y esto es trabajo de verdaderos héroes. Entonces, en la primera habíamos hablado de no vivir en una naturaleza inconsciente y aquí hablamos de conocernos como haciendo un trabajo de día a día. Algo que todavía me cuesta entender, por ejemplo, es que cada parte del mundo exterior emana de la mente interior. Decirlo, sí, lo hemos escuchado, sí, pero entenderlo bien es como tremendo, ¿no? Esto me lleva a pensar en la ciudad en que vivo y en el caos en el que en este momento puede estar. No es lo mismo que hace 10, 12 años que yo me moví a esta ciudad. Antes era
mucho más limpia, las cosas no estaban en tanto desorden, ciertos grupos étnicos no estaban tan difíciles de manejar. Y esto me lleva a pensar cómo ha cambiado y que yo soy parte de esto y que esta vibra que está en esta ciudad la hemos creado todos los que vivimos acá. No se siente igual, algo ha cambiado y todos los que vivimos aquí la creamos. Eso sucede con el sitio donde tú estás. Todo coopera en la aventura de la creación, qué lindo, ¿no? Para crear tanto el entorno natural, así como el entorno de tu vida personal. Y cuando hablo del entorno natural, hablo de la naturaleza. Toda la conciencia crea el mundo. Es el resultado de la cooperación. No eres tú solo y ya, nada. Esa energía también aporta a un colectivo general. Para terminar, te dejo con esto y quiero que escuches esto más de una vez. La tierra cuenta con su alma y capacidad creativa, así como los productos que ves, estos que a veces hasta compramos de China. Ellos nacieron de la mente humana. Por eso siempre hemos de pensar qué estamos creando, tanto personal como colectivamente. Así como cada alma está conectada al alma de la tierra. Todos forjamos una sola realidad colectiva, así como creamos nuestra propia realidad personal. Ahora, para terminar, te invito a que te unas al programa de Alquimia de las Emociones para que aprendas a conectar y a trabajar con tus emociones. Aprende a liberarte de ese dolor emocional y a balancear tu energía identificando y soltando esas emociones que tienes represadas en cada chakra. Vamos a trabajar con los chakras, los 7 principales, con tus emociones y a través del dibujo y la escritura vas a lograr identificar cuáles son las emociones que tienes que soltar y vas a ayudarte a liberarte de ellas y así equilibrar tu campo energético. Es un programa de 8 módulos y que tiene reuniones mensuales para que respondamos las preguntas que tengas en cada momento. Así que te invito a que te unas a este nuevo grupo y tienes la oportunidad de compartir con compañeros que están atravesando este mismo proceso. Toda la información la voy a dejar en las notas del episodio. Ahora paso a finalizar respondiendo una pregunta que me llegó en SpeakPipe de Noemi. Hola, a mí me llamo Noemi y a mí me cuesta saber si es mi intuición o soy yo misma que me estoy animando a hacerlo o animándome a creérmelo. Gracias. Hola Noemi, gracias por tu pregunta. Yo creo que la mayoría de las personas siempre tienen esta misma duda. Y lo que puedo decirte a través de mi experiencia es que la intuición se siente muy distinto a la voz de la mente racional. Esto lo sabes solo a medida que estás experimentando con tu propia intuición, a medida que te estás observando y que sientes y escuchas las respuestas que llegan a tu mente. La mente es como quien dice el conector o el que te permite recibir todo este tipo de cosas, porque ahí es donde está como quien dice todo todo el hardware o como quien dice todo lo que tenemos nosotros como seres intuitivos para recibir esos mensajes, desde nuestro sistema nervioso central, incluyendo nuestra antena, que es la glándula pineal. Pero bueno, respondiendo a lo que tú quieres saber es, la intuición se siente suave, no te presiona, no te juzga, no te critica. Y generalmente no va con miedo. Y esto hay que aprender a diferenciarlo en el cuerpo. Cuando no es la intuición, se siente como caliente, maluco, forzado, juzgándote y generalmente, aunque sea una situación de peligro, existe calma cuando es la intuición y cuando no es la intuición se da mucho el miedo. Y aquí es donde puedes verdaderamente sentir la diferencia. Y yo lo he experimentado a medida que he estado en situaciones de peligro grande, de riesgo de que pueda haber asaltos o cosas de este tipo, donde uno debería estar demasiado asustado o con miedo. Y la intuición ha llegado como a desacelerar el tiempo y a darme un espacio de calma que me permite escuchar la voz interna
y ya con la experiencia definir o discernir si es mi propia voz o no. Esto solo lo vas a lograr a medida que te observes y que empieces a escuchar esa voz que existe en tu mente y que aprendas a diferenciar las voces, porque hay varias. Algunas pueden ser tus guías, algunas pueden ser tu intuición, tu yo superior. Entonces, todo esto es un proceso que también lo trabajamos en el programa de cómo desarrollar tu intuición. Pero esta sería, como quien dice, una respuesta básica que te puede ayudar a discernir entre la intuición y la voz propia de tu ego o tu mente. Espero que te haya quedado claro y nos vemos entonces la próxima semana.